Buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más a los que se suman por segunda o tercera vez a nuestros webinars, en este caso a una clase abierta. Realmente es un gusto para mí darles la bienvenida a la UCOM Digital, a la UCOM Pro. Bueno, yo soy Bruno de Felipe, me presento, soy director ejecutivo de la UCOM. Y bueno, tenemos este año en pandemia, la verdad que nos tocó pasar por grandes innovaciones, grandes transformaciones, y una de ellas fue realmente avanzar mucho más rápido con toda nuestra propuesta de educación pro, que sería la educación continua, la que uno puede hacer posterior a sus últimos años de formación universitaria, para seguir de alguna forma adquiriendo herramientas y conocimientos que les permitan a nuestros alumnos mantenerse relevantes y vigentes
en lo que es el futuro del trabajo, bueno, que es una realidad que todos vivimos de manera muy directa durante esta pandemia y donde vimos los efectos de esa digitalización extrema y rápida que tuvimos por el contexto que nos tocó vivir a todos, ¿verdad? Bueno, y entonces hoy en particular me toca dar la bienvenida y abrir esta clase abierta que estamos haciendo para promover y para que puedan conocer más detalles sobre todo lo que se va, o mucho de lo que se va a abarcar, se va a abordar dentro de lo que es el diplomado de innovación e intraemprendimiento que estamos haciendo con docentes, bueno, todos ex becarios de Becal y también con el apoyo de la Estrategia Nacional de Innovación de la ENI, que también se involucró con este diplomado. Y uno de los grandes desafíos que encontramos nosotros a la hora de entrar al tema innovación y comunicarlo y darlo a conocer y tratar de invitar a más gente a sumarse, es que muchas veces la gente asocia de manera directa innovación con tecnología. Y ahí es donde mucha gente dice, no, pero bueno, si hay tecnología, yo no estoy tanto para eso, entonces realmente no es lo mío, y por ahí la gente termina rehuyendo al concepto de innovación muchas veces porque lo asocia exclusivamente con conocimiento tecnológico. Y bueno, y justamente por eso que decidimos pedirle a nuestra docente de hoy, que enseguida voy a presentar, que el tema de hoy no sea, que sea justamente explicar y mostrar que la innovación existe en casos no tecnológicos también y que eso es justamente el tipo de innovación que en Paraguay es mucho más urgente incluso implementar. Entonces, habiendo dicho eso, voy a pasar la palabra a una amiga de la casa. Ella es una emprendedora que hoy está como directora de operaciones de Mute, una agencia de innovación muy interesante que está operando en Paraguay y que ya tiene varios casos bastante interesantes en su portafolio. Y bueno, y Belén vino directo de la Universidad de Melbourne de Australia, después de su maestría en emprendimiento. Vino de alguna forma a volcar todo ese conocimiento al mercado local a través de la empresa Mute y a través de otras iniciativas en las que ella está súper involucrada. Así que un honor y un gusto poder darte la bienvenida, Belén, y bueno, te dejo ahora a cargo de todos nuestros alumnos de esta noche. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias por la introducción, por el espacio también, por el acompañamiento de la UCOM. De verdad que es así súper un placer para nosotros estar acá, un regalo de ustedes también por tener su tiempo. Así que nada, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos para que esto sea como un espacio didáctico, un espacio práctico y por sobre todo que realmente se lleven valor, ¿verdad? Que se lleven algo aprendido, que se lleven algo entendido y bueno. Me gustaría empezar como presentándonos porque no estoy sola, somos un equipo de 5 docentes y hoy estamos 3 acompañando, creo que van a ir llegando para el espacio de preguntas también al final el resto del equipo. Entonces me gustaría como que así en 2 líneas nos presentemos y después arranco con lo que pensamos para hoy, que a grandes rasgos dividimos un espacio de una intro, vamos a contarles algunos casos que se dan en organizaciones a nivel innovación, pero que no necesariamente tienen conexión únicamente con la tecnología, ¿verdad? Y al final, nada, contarles un poco del diplomado y quitarnos las dudas, abrir un espacio de comentarios si hay tiempito. Bueno, igual Bruno me presentó, ¿verdad? Pero como que, no sé, algo que me trae un poco acá es cuando veo todo esto que está pasando afuera, cuando se me da la oportunidad de salir y de estudiar, de alguna manera, más que querer vivir eso muchísimo más tiempo, me dio un tremendo motor y motivador para poder trabajar en Paraguay esas 2 materias, ¿verdad? La innovación y el emprendimiento como camino al desarrollo, como camino al posicionamiento de Paraguay en esta nueva economía, por así decir. Entonces, nada, vengo del mundo del marketing inicialmente, después tengo la posibilidad de ir a estudiar, ahí me aboco un poco más a lo que es emprendimiento e innovación, y desde que volví estoy como metida en distintas consultorías, acompañamientos a empresas, pero también estoy trabajando de la mano del BID con el gobierno nacional, entonces estoy como más metida en 2 mundos muy distintos, uno corporativo, enorme, de una espalda distinta, privado, que funciona con ciertas características, pero del otro lado también
un sector MIPYME que de alguna manera está muy presente en la economía paraguaya, ¿verdad? Le doy la palabra un ratito a Ale y después a Isaías, entonces nos presentamos y voy compartiendo presentación. Buenas noches, así como él lo dijo, yo soy Alejandro Núñez, yo vengo del mundo de la ingeniería, hice una maestría en ciencias de ingeniería orientado a la dirección de empresas de ingeniería y ahí descubrí lo que es el emprendedurismo. Básicamente me estoy dedicando a eso en los últimos 2 o 3 años ya. Y hoy le traemos un poco de lo que es innovación fuera del ámbito de la tecnología. También hice mi maestría en Australia, donde le conocí a Belu por primera vez y coincido plenamente con ella. O sea, volví a Paraguay por el mismo motivo, ¿verdad? Para poder transmitir todo ese conocimiento que adquirí allá y la experiencia más que nada. Espero que les sea de su agrado la clase de hoy y poder sumarles a nuestro curso próximamente. Buenas noches a todos, mi nombre es Isaías Cáceres y bueno, también súper contento de ser parte de este diplomado ahora. A ver, un poco mi experiencia, estoy trabajando en las telecomunicaciones ya hace más de 10 años en áreas estratégicas, comerciales y financieras. También me tocó ser parte de varias mentorías en emprendimientos. Isa, te escuchamos muy mal. No sé si soy yo nomás, pero me parece que se está escuchando por momentos y por momentos como que te perdemos así de lejos. De por ahí sí. Si te animas también a usar el chat, quizás puede acompañarte. ¿Ahí no mejoró? Sí, mejoró. Pero la hago corta de nuevo. Nada, comentarle un poco que estuve como mentor de emprendimientos, de varios emprendimientos ya, y también soy consultor independiente de varias empresas. Y también tuve unas cuantas experiencias emprendedoras, algunas como director general y otras como director financiero. Hace 3 años tuve la oportunidad de viajar a Londres para hacer la Universidad de Londres y voy acá con todas las ganas de poder aportar este diplomado a implementar la. No hay caso, Isa. Te perdimos de vuelta. Definitivamente me parece que nos vas a contar por chat mientras solucionas. O sabes, no sé bien cuál es el tema, porque es como que entra y sale. Voy a aprovechar para presentarme también brevemente. Mi nombre es Osvaldo Maciel, también uno de los docentes de este diplomado. Si bien hoy Isaías, Belén y Alejandro van a ser los que van a estar facilitando la clase, yo también me voy a estar sumando posiblemente a la próxima, en la cual vamos a hablar de otro tema también relevante a lo que es la innovación en el contexto en el que vivimos. Y bueno, básicamente puedo resumir un poco mi experiencia en el rubro corporativo. Vengo participando en procesos de innovación en empresas aquí en Paraguay. Por otro lado, también vengo trabajando con la Unión Industrial Paraguaya en un proyecto de innovación financiado por la Unión Europea. Entonces, creo que eso me puede aportar un poco una mirada más allá de la empresa, sino también desde un punto de vista gremial. Entonces, espero poder contribuir a esta clase con los conocimientos que fui acumulando en el último tiempo con mis otros colegas también que son súper competentes en sus áreas. Gracias, Osval. Perdón que no te mencioné al inicio, no te vi. Estoy con problemas de conexión, entonces estaba también tratando de solucionar eso. Bueno, creo que podemos darle play y vamos a tener otras instancias también de conversación en honor al tiempo. Le voy a compartir una presentación. Esto voy a subir. Así les vamos contando un poquito a través de esto. Porfa que esto sea didáctico, así siéntanse libres de ir comentando, preguntando en el chat, así estamos entre varios y vamos sumando. Lo primero que deberíamos como poner sobre la mesa era qué es lo que nos convocaba, ¿verdad? ¿Qué nos convoca? ¿Qué nos trae acá? ¿Por qué estamos acá todos? Y de alguna manera reflexionando es como que creemos que
este momento tan complejo, esta situación tan particular, sin precedentes. Y no hablo solamente de la pandemia, ya desde mucho tiempo antes están habiendo como cambios, ritmos distintos, y de alguna manera eso nos está exigiendo cosas a nosotros como personas, como profesionales, como líderes, que nadie nos enseñó a hacer, ¿verdad? Que nadie nos mostró el camino, que nadie nos dijo la receta. Entonces esta métrica que traigo acá a través de una data del Global Innovation Index dice eso de alguna forma, ¿verdad? Nos muestra, nos refleja de alguna manera que hay un desafío enorme todavía, y voy a hablar localmente, en la región hay un desafío, pero en Paraguay en particular hay un desafío enorme todavía para ponernos la camiseta de la innovación, ¿verdad? Este es un ranking global que básicamente mide los estándares de capacidad de innovación y de competitividad de las economías de 131 países en este caso. Y si hacemos doble clic en el ranking paraguayo, vemos que en el ranking global está 97 de 131. ¿verdad? Esto en primer lugar, si vemos lo que está detrás, hay ejes donde estamos más bajos que en el 2019. Quiere decir que hay mucho que no aprendimos y hay mucho que quizás todavía no mejoramos. Y eso si nos vamos al ranking LATAM, vamos al ranking 13 de 18, y en el ranking grupo, que esto básicamente este grupo lo que mide es un mismo nivel de ingreso país o un mismo nivel de desarrollo país. Y tiene un grupo de países y ahí estamos en número 32 de 37, ¿verdad? Pero lo notorio en la descripción, que le podemos pasar después el link de esta es una data abierta, lo notorio de este Global Innovation Index es que cuando miramos Paraguay, el puntaje que nos deja en la cola como uno de los países menos innovadores del mundo es el puntaje de sofisticación empresarial. Entonces cuando nosotros empezamos a dar cuenta de esto, de alguna manera dijimos, ok, ¿qué es lo que es sofisticación empresarial según este ranking y qué es lo que mide, qué es lo que trata o qué es lo que busca? Y cuando el Global Innovation Index habla de sofisticación empresarial, describe la capacidad del capital humano en organizaciones de poder sobrellevar, guiar y liderar el proceso de innovación. Entonces ahí volvemos otra vez a un tema de educación, volvemos otra vez a un tema de capital humano en organizaciones que impactan en una economía. Y eso es realmente lo que a nosotros nos trajo acá. Eso es lo que a nosotros nos hizo juntarnos, nos hizo decir, ok, probablemente no tenemos todas las respuestas, pero las cosas que sabemos, las experiencias que tenemos, los aprendizajes que fuimos sumando, juntémoslo en algo que sea contagioso, que se pueda mostrar, que se pueda aprender, y que más personas en el ecosistema corporativo, organizacional y emprendedor de Paraguay tengan la capacidad de guiar ese tipo de procesos. Con esto, entonces, contándole un poco el motor de atrás, de cómo nace todo esto, quiero entrar un ratito súper rápido en un mundo contextual para entender desde dónde planteamos también después los contenidos, ¿verdad? Y esto creo que va a ayudar a canalizar los casos que vamos a contar, va a ayudar a entender por qué esas organizaciones o esas empresas decidieron hacer ese tipo de cambios, ¿verdad? Entonces, para hablar de este contexto, quiero arrancar un poquitito antes de todo lo que es pandemia y mencionar algunos conceptos muy presentes, ¿verdad? Uno es la era o la economía del conocimiento. Esto básicamente lo que plantea es que si miramos la economía o la evolución de la economía, antes la mayoría de los PIB de los países estaban apalancados en materias primas, ¿verdad? Como en industrialización, en la explotación o en el desarrollo de cierta materia prima. Sin embargo, hoy, si miramos el contexto actual, hay una economía emergente bastante presente ya, donde los países de alguna manera más ricos, o los PIB más altos, empiezan a ser los países que venden tecnología, que desarrollan software, de alguna manera los países que tienen la capacidad de generar patentes, propiedad intelectual. Y bueno, acá nace y cobra mucha fuerza toda la economía naranja, la economía creativa, ¿verdad? El mundo de los servicios y no solamente el de los productos. Esto es como que está presente y está buenísimo entender que eso es parte del contexto antes de iniciar ningún proceso de transformación dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Otro tiene que ver con la modernidad líquida. Este concepto introdujo un sociólogo polaco, y él lo que dice, se llama Zygmunt Bauman, tiene un montón de libros al respecto, están muy buenos, y hay notas también que hablan de esto, mucho contenido. Pero él lo que hace es como estudiar la sociedad. Dice, ok, pasamos a ser una sociedad súper estructurada, rígida, de alguna manera planificadora, un poco más lenta,
y eso migró a una sociedad que casi se parece al agua, ¿verdad? Ágil, flexible, rápida, de alguna manera desentendida, una sociedad sin demasiado precedente, ¿verdad? Una sociedad que de alguna manera se comporta como el agua, se mueve, se flexibiliza. Y en su patrón patológico él plantea esto como casi un mundo individualista, donde todos elegimos que queremos ser felices, todos elegimos qué es lo que nos gusta, qué preferimos, la vida que queremos, el trabajo que queremos, y que de alguna manera de a poquito nos olvidamos como de ese colectivo y de esa sociedad que somos todos juntos. Pero bueno, ese es un proceso ya así como cuando lo plantea es extremista. Si bajamos de todo el mundo organizacional, podemos ver algunos ejemplos como la diferencia entre estas generaciones que hoy no miran solamente en una propuesta de trabajo un salario, una cantidad de horas o la prolongación que tiene su contrato o el contrato que se le ofrece, sino que probablemente están mucho más conectados a cuál es el propósito de esa organización, cuál es el impacto de esa organización, cómo yo persona, perfil, me conecto con esa misión transformadora más grande que tiene esa empresa, ¿verdad? Otro comportamiento podría tener que ver con el tema de los puestos de trabajo, ¿verdad? Antes era, ok, rígidamente, como hoy sigue siendo en muchas empresas, principalmente en multinacionales, este es mi cargo y esta es mi descripción de tareas de lo que yo hago. Y de a poco empieza a ser más aceptado como una cuestión más de roles, ¿verdad? Estos son los roles donde yo me desempeño bien, estos son los roles donde yo puedo aportar y eso hago en infinidad de proyectos. Y eso se traslada también al tema de los freelancers, ¿verdad? Antes si hacías un trabajo paralelo al tuyo, de alguna manera había que ser discreto, había que cuidar. Y de a poco esa transparencia empezó a existir, ¿verdad? Hoy muchísimos profesionales estamos trabajando 30% del tiempo acá, 40% del tiempo acá y así. Así que entender eso también nos permite adaptarnos a la modernidad. Y hay un tercer concepto que habla de la revolución industrial. De alguna manera las revoluciones industriales, todas las que pasamos, fueron puntos de inflexión donde algo cambió y la humanidad se tuvo que adaptar, tuvo que cambiar la manera de hacer las cosas para poder seguir creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Entonces la primera, qué sé yo, las máquinas a vapor, la segunda la electricidad, la tercera llega la computadora, o sea, abre todo un mundo de la tecnología de la información, creo que le llamaban en ese momento. Y la cuarta, que se viene hablando hace ya un tiempo, tiene un poco que ver con tecnologías radicales, tecnologías exponenciales, que cruzadas ya no solamente ofrecen resultados físicos y digitales, sino que involucran también ya lo biológico, ¿verdad? Involucran personas, empiezan a hacer proyectos que tienen que ver con conectar el cerebro con la computadora, con operarte con un doctor que está en otra ciudad de tu país, a través de robots. Bueno, un montón de temas que no me voy a meter ahora en detalle, pero es como que esa revolución industrial, queramos o no llamarle así, está presente en el comportamiento de cómo compramos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo elegimos, cómo compramos. A todo eso que ya venía pasando le atropella una pandemia, que no voy a hablar del COVID, estamos todos muy cansados de ese tema, pero de alguna manera le atropella la pandemia y pone en pausa un montón de cosas. Y nace una nueva normalidad. Una nueva normalidad que todos entendimos en algún momento de ese proceso de pandemia que no íbamos a volver a la normalidad, sino que iba a empezar a existir y a desarrollarse una nueva normalidad. Y bueno, empezamos a salir a los lugares con tapabocas, lavarnos las manos antes de entrar a cada lugar, a tratar de mantener el distanciamiento, y eso a nivel organizacional se vio súper afectado, ¿verdad? Porque había organizaciones o empresas que tenían más espalda para aguantar en sus modelos de negocio, en su forma de hacer las cosas, y otras que no tanto. Entonces era como, empezó esa conversación de acá hay que meter innovación, acá hay que innovar, acá hay que reinventarse, acá hay que transformarse, ¿verdad? Pero atrás de esto nacen un montón de preguntas. ¿Cómo se innova? ¿Por dónde empiezo a transformarme? ¿Con qué financiamiento me reinvento? ¿Verdad? Como que no es tan sencillo cuando bajas a la práctica. Innovación significa un montón de cosas, ¿verdad? Innovación es amplio, tiene muchos significados. Yo puedo hablar de algo académico hoy, pero posiblemente si lo bajamos a distintas áreas de nuestros proyectos, esto tenga un montón de cara, es flexible, es voluble, es experimental. Entonces es muy difícil limitarlo a un concepto, ¿verdad? Pero de alguna manera
si bajamos a lo académico, la innovación es la introducción de algo nuevo o significativamente mejorado que llega al mercado, tiene espacio en el mercado para probar, para experimentar, para medirse y para después ver si se ajusta y sigue o muere, ¿verdad? Entonces tratemos de no confundir innovación con creatividad, con disrupción, porque la diferencia con la innovación está en que sale a la cancha a implementarse y a medirse. Pero ¿qué pasa? Cuando nace un poco este concepto de innovar y de cambiar y de introducir cosas nuevas, sobre todo la palabra nueva se empieza a relacionar muchísimo con tecnología. Entonces, ok, de alguna manera era como que toda la capacidad de una empresa, una organización o un emprendimiento, probablemente más de una corporación, de innovar caía directamente al departamento de TI, caía directamente a los informáticos y caía directamente a esa área de tecnología, porque no tenemos la más pálida idea de cómo se relaciona con otras áreas de nuestra empresa. Y bueno, entonces ahí, no sé, a mí me pasó muchas veces en situaciones años atrás, donde de alguna manera planteábamos cuestiones de innovación y nos querían agendar reuniones con el equipo de informática, ¿verdad? Y eso es orgánico, es natural, es como pasamos del TI al innovación y desarrollo, y hoy innovación se habla en un montón de otras áreas de la organización, ¿verdad? Y si solamente eso mantenemos en tecnología, probablemente nos estamos perdiendo de una enorme capacidad de instrumentos, de herramientas, de teoría, de principios, de métodos que nos pueden llevar a otro nivel, que nos pueden permitir esa reinvención o ese desarrollo, esa innovación desde otras áreas, con tecnología o sin tecnología. Entonces un poco ese dilema. Y acá traje algunas de ellas, ¿verdad? Como para hablar de algunas cuestiones que pasan por la innovación, pero no necesariamente por la tecnología, ¿verdad? Entonces acá hablamos de una innovación de producto, donde hay características distintas en el producto que sacamos, el producto nuevo o significativamente mejorado, donde hablamos de procesos, nuevos métodos de producción, por ejemplo, donde hablamos de nuevas formas de organizarnos, nuevas prácticas empresariales que nos permiten funcionar distinto. Probablemente innovaciones comerciales también, nuevos métodos, aprovechando nuevos canales. Y acá le puedo sumar innovación en modelo de negocio, innovación en un sistema organizativo o de gobernanza, innovación en un sistema logístico. Hay como infinidad de áreas donde la innovación realmente puede penetrar. Entonces acá, como concluyendo un poco esta parte de contexto, vuelvo a lo que nos convoca, ¿verdad? De alguna manera estamos todos detrás de un proceso de cambio que nos permita sostenernos en este mercado. ¿Por qué no crecer? Porque después de esta pandemia de alguna manera se sintió muchísimo más la globalización, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sostener nuestra operación, mejorar nuestra operación y seguir competitivos. Pero acá el dilema está en que los que van a lograr eso, las empresas, organizaciones o proyectos que van a lograr eso, no necesariamente están apalancados en la tecnología. Sí, probablemente necesiten parte tecnológica para lograr cosas que se estructuran en otros métodos, en otros procesos de innovación. Pero las empresas del futuro de alguna manera van a ser las que logren incorporar otro tipo de cosas, como por ejemplo agilidad en sus procesos, ¿verdad? Como por ejemplo que empiecen a pensar en ese triple impacto y no solamente en una rentabilidad. Una empresa del futuro de alguna manera va a entender o ya entendió que vivimos en un mercado global, donde no competimos con el mercado de Paraguay, competimos mínimamente regionalmente y si no hablamos del mundo, ¿verdad? Probablemente una empresa del futuro también entiende que la innovación no es matemática y la innovación tiene riesgos. Entonces la experimentación está muy presente en procesos de innovación. Y eso demanda de recursos, de tiempo, de presupuesto. Otra de las cosas que de alguna manera caracteriza a empresas del futuro tiene que ver con que logran poner al usuario o al cliente en el centro, entenderles, conversar, co-crear con ellos y generar inclusive una comunidad de donde retroalimentarse. Y la tecnología, sí, la tecnología, probablemente más tecnología social que tecnología dura o radical, pero de alguna manera si queremos trabajar de manera más ágil, entenderle al consumidor más rápido, seguir el ritmo de este contexto que venimos hablando, hay algo de tecnología social que tengamos que incorporar. Pero no es el centro, no es el único camino. Con eso, yo no sé
Sí, me parece que estamos en formato webinar, entonces no puedo tanto hablar con ustedes, pero me gustaría como saber cómo están hasta acá, si es que hay algún comentario, alguna pregunta, también que de alguna manera se use el chat. Y de a poquito ir metiéndonos en el primer caso que les trajimos hoy para mostrarles, que tiene que ver con una empresa local que planteó un cambio, una innovación, y se arriesgó con un nuevo modelo de negocio en paralelo a lo que existía, ¿verdad? Este es un proyecto de Perfecta, desde Mute, el laboratorio de innovación desde el que les comenté, desde donde estoy trabajando en algunos proyectos. Trabajamos con Perfecta y nada, lo que traemos acá en realidad yo quiero contarles como la esencia de ese riesgo de jugarse por una innovación en un modelo de negocio, pero todo lo que voy a presentar probablemente esté ya en notas, en publicaciones y sea como data abierta que se puede socializar también, ¿verdad? Entonces, Perfecta, como todos conocemos, es una empresa de segundo piso que trae la marca BMW y tiene submarcas y tiene unidades de negocio dentro o bajo su paraguas Perfecta, ¿sí? De alguna manera su modelo de negocio inicial es la compra-venta. Yo voy, compro un auto y posiblemente hasta donde puedo llegar es en entregar lo que tengo como parte de pago. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento donde Perfecta se da cuenta que todos los autos que empezaban a tener fijos, estacionados en sus galpones, les empezaba a generar un costo fijo, ¿verdad? Estos autos que entraban como parte de pago, o que quedaron de alguna colección anterior, o que tienen algún tema característico particular, y de alguna manera ya no eran 10, ya no eran 20, empezaban a ser 100, no sé, 200, y eso generaba un costo fijo de mantenimiento, de cuidado, además de todo el riesgo de tener esa cantidad de autos ahí deteriorándose o cobrando de alguna manera, sí, deterioro a lo largo del tiempo, que después iba a haber como que recuperar si se quería activar o salir a rentabilizar ese auto. Entonces, Perfecta tenía ahí un camino que era crear una submarca y mantener su modelo de negocio compra-venta, ¿verdad? Era, ok, mantenemos la marca de usados o de mix de marcas y con eso salimos a vender estos autos y rentabilizamos y dejamos de tenerlos como costos fijos solamente. Pero se juegan a algo distinto y después de muchísimo estudiar, hablar, conversar con el cliente, llegan a esta plataforma y a esta propuesta llamada SILT. SILT de alguna manera es un proyecto que se apalanca en el modelo de negocio leasing y rental. Y ahora les cuento un poquito más cómo ellos implementaron eso. SILT pide de alguna forma que pongamos en pausa todo lo que conocemos de movilidad hasta este momento en Paraguay y trae cosas que quizás ya existen en otros mercados, pero adapta y calza con un mercado local. Se empieza un prototipo de plataforma porque sí, esto lleva tecnología de la mano, pero la tecnología no es el centro de la innovación. Entonces lo que se plantean es, ok, vamos a generar una plataforma, app web, que permita al cliente hacer un leasing de uno de estos autos o hacer un rental de uno de estos autos. ¿En qué consiste el leasing? Consiste en un contrato probablemente de un año, donde el usuario paga un fee mensual para usar el auto en perfectas condiciones, sin preocuparse por absolutamente nada, solamente de cargarle combustible, ¿verdad? Entonces saca el auto, tiene un año el auto y finalmente al fin del contrato hay un precio inclusive preferencial para el modelo de negocio original, que es la compra-venta de ese auto, ¿verdad? Por otro lado, en paralelo, pero de menor escala, saca también el rental, y Perfecta lo que plantea es, ok, ¿por qué no alquilar estos autos? Porque habían autos antiguos, habían autos descapotables, habían camionetas específicas para ciertos terrenos medio complicados. Entonces ahí saca el rental y propone que vos puedas alquilar un auto por un fin de semana para ir al interior del país, para ir al Chaco, para de alguna manera, no sé, inclusive para toda esta moda de los casamientos, de llegar en autos antiguos, etcétera, etcétera. Entonces se juegan a esto, experimentan con una plataforma en versión mínima viable y de alguna manera en el primer año se dan cuenta que la facturación fue súper positiva y que el crecimiento o la agilidad del crecimiento de la facturación de este modelo de negocio era totalmente distinto y exponencial al lado de lo que generaba la compra-venta de autos.
Entonces, ¿por qué no activar un modelo de negocio en paralelo a lo que ya existe, ¿verdad? Mientras experimentamos y vemos cómo eso crece. Pero fíjense que este modelo de negocio de leasing no estaba desconectado del original, o sea, no estaba desconectado a su core de negocio original, que era la compraventa de autos. Así, a través de ese modelo de negocio original, de alguna manera ellos tenían esos autos ahí a disposición, ¿verdad? Entonces, de vuelta, acá podía haber una cuestión de no nos arriesgamos al modelo de negocio, nos quedamos en el mismo modelo de negocio, pero generamos otra marca. Sin embargo, ellos recorrieron esta posibilidad de pasar de la compra-venta a un leasing o a un rental. A ver un poco el chat. Podemos tener los materiales luego, sí, de una. Sí, podemos compartirle links de las cosas que estoy mencionando, sin problema. Entrando un poco, yo voy a irme rápido en estos casos, pero más que nada porque no quiero ser un parlante así que no para de hablar, y me gustaría como dejar al final un espacio para conversar y quitarnos dudas de eso. Entonces el caso número 2 tiene que ver con una innovación en producto, y acá les quiero contar algo que también trabajamos desde Mute, y tiene que ver con Teletón. Creo que la mayoría de los que estamos acá probablemente conocemos la comilona de Teletón. La comilona es un evento masivo con el objetivo de una recaudación para Teletón, que se hace hace 35 años. 35 años. Entonces, llegó un momento donde la comilona se empieza a dar cuenta que encontró su techo a nivel logístico, a nivel funcional, en el tipo de producto, en el tipo de evento que proponía, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Por más de que exista o de que se cierre un lugar físico más grande que el año pasado, una pauta o un alcance de cantidad de personas que compran tickets para ir más grande que el año pasado, una cantidad de grupos que cocinen y que ofrezcan y que donen más grande que el año pasado, de alguna manera empiezan a darse cuenta que el crecimiento o la agilidad con la que se daba el crecimiento de recaudación disminuía y se quedaba y llegaba a su techo. Entendiendo todo el contexto que hablamos recién, entonces nace el Fuego de Todos. Cuando nace el Fuego de Todos, esto se plantea como un subproducto a experimentarse, mucho más calzado con este contexto del que hablamos hace rato, y plantea que todos podamos hacer mini comilonas en nuestras casas. Entonces imagínense que yo, Belén, proponga a 10 amigas juntarnos y hacer un Fuego de Todos en mi casa. Pero a la par, Osvaldo en su casa lo está haciendo, Allen en su casa lo está haciendo, mi amiga en Barcelona lo está haciendo, un conocido, un primo en Chile lo está haciendo, y esto crece, 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 se multiplica, y al mismo tiempo están pasando un montón de fuegos que construyen de alguna manera un modelo mucho más escalable y exponencial, ¿verdad? Y acá les traigo un poco de data, que también de vuelta, esto está en notas que le podemos compartir, pero se ve lo azul como el modelo, el producto comilona original en evento masivo, lugar público, con todos los riesgos que eso conlleva también, ¿verdad? Porque hoy en día hablar de aglomeración luego es medio pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso ya empezó hace tiempo, no solamente con el virus, sino que antes ya era peligroso juntar muchísima gente en un mismo lugar, por incendio, por el calor, por accidente, por un montón de temas, ¿verdad? Entonces, en el azul vemos cómo, de alguna manera, la facturación, o la recaudación, mejor dicho, de esa comilona original iba de 600 millones, 650 millones, 700 millones. Sin embargo, en verde vemos como este nuevo modelo de producto, porque finalmente tiene el mismo objetivo, pero tiene otra forma, otro color, otros tiempos, otras posibilidades. Vemos en verde como el año 1 recauda, o la versión 1 recauda 10 millones, sin embargo en la segunda edición, o en la segunda etapa de medición, ya llega a 400 millones, ¿verdad? O sea, año 1, año 2, imagínense lo distinto que se ven los números. Y viendo esto en una línea de tiempo, podemos dibujar algo así, ¿verdad? Como la curva lineal es la de la comilona original, en muchísimos años, iba creciendo un 10%, un 15%, un 20%, un 30%. Sin embargo, en este nuevo modelo, donde de alguna manera es un modelo mucho más replicable, autónomo, en el año 1 la curva ya le ganó en el año 1, ¿verdad? Así. Y esto de alguna manera tiende a seguir así. Entonces, la curva, podemos decir, yo sé que este término está como
en el mundo de la innovación, la tecnología está como medio gastado y de alguna manera rechazamos hasta el término exponencial, pero resume la capacidad que tiene este tipo de nuevos modelos de crecer, de replicarse y de generar recaudación, ¿verdad? En este caso. Resumiendo, entonces, ellos se dieron cuenta de que podían cambiar ciertas cosas en el tipo de producto que ofrecían y eso determinó un nuevo modelo que, como vemos acá, posiblemente muy rápidamente le termine ganando o termine siendo más efectiva, más conveniente que el modelo anterior. Y esto tiene absolutamente todo que ver con que se entendió el contexto y el nuevo comportamiento que hablamos al inicio. Con esto quiero dar la palabra a Ale, que nos va a contar un proyecto que vive muy de cerca, que tiene que ver con una innovación más en la industria. Así que Ale, todo tuyo el micrófono y vos decime cuando quieras, yo voy avanzando en la presentación. Gracias, Belu. Bueno, así como mencionó Belu, a mí me toca hablar de una empresa de tecnología. Sin embargo, así como los demás casos que estamos presentando hoy, la tecnología no es el eje de la innovación. Siguiente, Belu, por favor. Topa es la marca de una empresa llamada Facto S.A. Y la mayoría de nuestros usuarios, y digo nuestros porque formo parte de la empresa en este momento, lo conoce por ser una aplicación de transporte público. Y cuando nace Topa en el 2014, lo hace bajo la premisa de mejorar el sistema de transporte público en el área metropolitana de Asunción. Ahí bien, la pregunta desde un inicio para los fundadores fue, ¿cómo mejoramos algo siendo que no somos parte? O sea, Facto no es empresario de transporte, no es proveedor de servicio, ni tampoco es juez. O sea, Facto no es el gobierno para determinar las legislaciones que rigen el sistema de transporte. Entonces, el camino que decidió tomar la empresa en ese momento fue el siguiente, ¿verdad? Número uno, primero se observaron las falencias del sistema. Se encontró encontrar alguna falencia en la cual se podría entrar al mercado desde siendo un tercer organismo, ¿verdad? Como el equipo detrás de Facto tenía experiencia en software y en ese momento estábamos en pleno boom de las aplicaciones móviles, se pensó en que no existían mapas disponibles para el público en Paraguay, porque esto es tecnología básicamente hecha y con años de experiencia en otros países, ¿no? Y en ese momento uno, para poder manejarse el transporte público, tenía que conocer las rutas del sistema de transporte por referencia o preguntarle al chofer. En segundo lugar, se tuvo que pensar el modelo de negocio. Obviamente necesitas un modelo de negocio que te banque toda la estructura que está generando. ¿Cómo ganar dinero de esto? Y a sabiendas que el público en general en ese momento aún no contaba con la costumbre de pagar por las aplicaciones móviles, se decidió hacer un sistema de 3 partes. Primero se involucró a los transportistas, ¿no? Se les proveyó de sistemas de GPS para poder traquear sus buses. Se liberó el software o las aplicaciones para los usuarios de transporte para ganar tracción y se crearon las paradas inteligentes, que era el modelo de negocios desde el cual se vendería publicidad en las calles. Siguiente, por favor. Ahí pasó, te fuiste 2 slides. Ahí está. Se pensó se pasó a la ejecución, ¿no? En ese momento. Fue un fallo total. La empresa, a pesar de que se posicionaba muy bien como un aliado para los usuarios de transporte, teníamos 200.000 descargas, o sea, prácticamente manejábamos la tercera parte de los usuarios de transporte del área metropolitana de Asunción. El modelo de negocios tuvo muchos reveses dentro del área metropolitana, porque no se pudieron concretar los permisos con los municipios para la venta de publicidad en la calle. Había o sigue existiendo actualmente fuerte competencia en el rubro de la publicidad, o lo que llamamos en el ámbito es el mar rojo, ¿verdad? Que rompieron cualquier previsión de la empresa. Siguiente, por favor. Y aquí ocurre la disrupción. Después de 3 años en el mercado, la empresa necesitaba este bien llamado giro de timón. Se cambió el modelo de venta publicitaria a 2 modelos más. Primero, por un lado, un sistema de alquiler todo como servicio.
que está orientado a la evaluación de ciudades para transformarlas en ciudades inteligentes. Y el segundo, la venta de franquicias. Este nuevo modelo de negocios logró que en el periodo 2018-2019 se cierren contratos por 1,1 millón de dólares, siendo la primera empresa paraguaya exportadora de hardware tecnológico de nuestro país, actualmente proveyendo este servicio a la Argentina. Y la innovación que trae Topá no pasa por la parte tecnológica per se, sino más bien por lo que les voy a comentar a continuación, y que tiene mucho que ver con la pregunta inicial de cómo mejorar un sistema de transporte siendo, no siendo parte ni juez, ¿no? Siendo una tercera parte. Y es que cabe destacar que gracias a la experiencia de Topá en estos 6 años, en el mercado paraguayo y en la industria del transporte público, se culminó con éxito una consultoría con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para la estandarización de los datos GTFS, el cual es un estándar internacional que se usa en muchas de las principales ciudades del mundo. Es más, o sea, es el formato que prácticamente, o sea, si vos tenés Google y te querés trasladar de un punto A al punto B, en cualquier país que tenga conexión a Internet, tenés acceso a eso. Y eso no existía en Paraguay hasta hace un mes prácticamente. Y además, esta colaboración sentó las bases de lo que es hoy el sistema de billetaje electrónico, ya que Topá viene trabajando en esto desde hace varios años. Así que mediante la innovación, el principal objetivo al momento de la creación de la empresa, el cual era ayudar a mejorar el sistema de transporte público, se logró. Esto es un caso de innovación fuera de la parte tecnológica, pero con ayuda de la tecnología. Y eso es todo. Gracias. Súper. A ver cómo está Isa con el audio. Vamos a hacer un check ahí. ¿Qué tal? ¿Mejor? Súper. Mejor. Bien, bien. Bueno, vamos a ver un poco un caso de innovación financiera. Vamos a tocar el caso de Rolls-Royce. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos conoce a la marca Rolls-Royce, una empresa súper conocida por fabricar autos digamos, premium, extremadamente caros, con detalles hasta que pueden ser personalizables. Su target de cliente apunta de jefe de Estado, millonarios, miembros de la realeza de varios países. Pregunta sola. Pero el caso que queremos tocar esta noche no se trata de la unidad de negocios de automóviles, sino más bien, y podemos pasar al siguiente slide, de aviación civil. Rolls-Royce también es conocido por fabricar turbinas de aviones, turbinas de jets específicamente, ¿verdad? No mucha gente conoce, pero de hecho son uno de los las tres grandes empresas que se reparten la demanda mundial de la fabricación de turbinas de aviones, ¿verdad? Las otras dos son GE, General Electric y Pratt & Whitney. Rolls-Royce es hoy el principal fabricante de turbinas de aviones, donde concentra un market share de hasta 50% del mercado a nivel global, que es una locura. Esto no siempre fue así. De hecho, que Rolls-Royce, si bien es uno de los fabricantes de motores de aviones más longevos, no tenía esa participación de mercado. De hecho, que tenía la mitad de eso, tenía 25% hace unos cuantos años atrás, una década atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo qué innovó en su modelo de negocio y por ende tuvo impacto en sus finanzas que le hizo mejorar? Nos remontamos una década atrás, realmente la unidad de negocio de aviación civil de Rolls-Royce estaba súper aprieto. Las ventas estaban súper bajas, los ingresos estaban bajos. La industria misma de la aviación civil estaba complicada. Recordemos que esta es una industria de márgenes muy chiquititos, de números muy grandes en cuanto a revenue, ingresos y demás, pero los márgenes de ganancias son pocos. Isa, lastimosamente no te escuchamos. Tenemos baches de conexión o de audio.
y como que va entrando y saliendo. ¿Te parece? Ahí, por ejemplo, cuando me dijiste sí, te escuchamos otra vez, pero vamos a probar una última vez y si no, por ahí pasamos, ¿sí? Y compartimos materiales después. Ok. Entonces, básicamente, la empresa tuvo que hacer lo que está de moda, que es reinventarse. Rolls-Royce sabía que a su cliente le costaba mucho comprar sus motores, son caros. Sabía que también no le convenía tener sus productos en su depósito por mucho tiempo porque costaba dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a un modelo de negocio que se llama servicialización. Vamos a pasar al siguiente slide. ¿Y qué es eso? Básicamente es pasar de vender productos a vender servicios. Parece simple, pero es un poco complejo porque concentra, o sea, la parte principal de la innovación está dentro de la empresa, no en la tecnología. Y esto tiene un impacto gigante en las finanzas. En vez de vender costosas turbinas para aviones, crearon lo que hoy se conoce como Power by the Hour. O sea, empezaron a cobrarle a sus clientes por el uso por hora de sus turbinas. No es un modelo de leasing, no es un modelo de renting, es básicamente vender un servicio. ¿Y cómo impactó esto en sus finanzas? Y la verdad que de una manera terrible. Al dejar de vender productos físicos a vender servicios, ellos aseguraron un flujo de ingresos constante. Todos los meses ingresaba dinero por la venta de esos servicios, por la venta de horas, básicamente. Y esto le daba a la empresa muchísimo mayor previsibilidad. Y la previsibilidad en finanzas es todo. Pero si vos podés asegurarte muchos ingresos por largo tiempo, vos podés comprometerte a créditos, vos podés comprometerte a inversiones, y todo eso tuvo Rolls-Royce al cambiar su modelo de negocio. Esto impactó en dos estados financieros, impactó en su estado de resultados y en su flujo de caja, que son cosas que vamos a ver en el diploma. Por otro lado, tuvieron un impacto muy grande en el balance general también, que es otro estado financiero básico que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque las turbinas seguían perteneciendo al Rolls-Royce. Es decir, una vez que terminaba el contrato de servicio, las turbinas volvían al Rolls-Royce. Ellos podían utilizar eso, podían reciclarla, podían cambiar, podían utilizar componentes que todavía servían, darle diferentes usos, ¿verdad? Es decir, siempre formaban parte de su patrimonio, de sus activos. Y eso, salvo que se deprecia a lo largo del tiempo, eso impacta mucho en los estados financieros de una empresa. Aparte, esta innovación no solamente tuvo impacto en Rolls-Royce como empresa, sino también en la finanza de sus clientes. ¿Por qué? Porque los grandes fabricantes, en vez de comprar una turbina o realmente varias turbinas súper caras por varios millones de dólares, pasaron a pagar cuotas chicas por esos servicios de hora de vuelo. Es decir, en vez de juntar mucha plata y gastarlo de una, gastaban una cuota mensual y el resto volvían a reinvertir en su negocio, en su core business, ¿verdad? Entonces era un win-win para todos, era un win para mis clientes, era también para mí, y eso cambió realmente la industria, ¿verdad? Esto es lo que se conoce finanzas como cambio de CAPEX a OPEX. Y podemos pasar al siguiente y último slide. Entonces, básicamente, esta fue la evolución después del cambio de modelo de negocio en los ingresos de los Rolls-Royce. Salvo caídas que ya pertenecen a la industria, en 15 años sostenidos, prácticamente vinieron creciendo casi en todos los años, ¿verdad? Y eso gracias a la innovación que no pasó por la parte tecnológica, si bien tiene mucho que ver, pero más bien por un cambio interno de mindset de la empresa. Y esto van a decir, bueno, yo no fabrico turbinas de aviones. En realidad esto se aplica absolutamente para cualquier empresa que vende productos físicos y que se quiera asegurar ingresos a largo plazo. Entonces este es el caso que le quería compartir a ustedes de innovar de las finanzas. Gracias, Isa.
¿Cómo se nota que es financiero, verdad? Todo gráfico. Imágenes versus gráficos y data. No, está buenísimo. Bueno, hay un último caso que yo les quiero contar y con esto cerramos de nuestro lado, así abrimos un espacio de preguntas. También le queremos mostrar un poquitito del diplomado, ¿verdad? El último caso es así súper particular porque toca algo fuerte para Paraguay cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Cuando hablamos de innovación a nivel local, hablamos de institucionalidad probablemente todavía en muchas de las empresas, ¿verdad? Y en muchas de las organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras instituciones realmente funcionen como tienen que funcionar para poder estar preparadas y tener las condiciones para innovar, ¿verdad? Entonces eso roza muchísimo un tema cultural, ¿verdad? Un tema cultural interno de la estructura, del core de la organización. Y este caso se relaciona un poco más a eso, ¿verdad? Esto que quiero mostrar tiene que ver con una empresa con la que no trabajé a nivel internacional, pero me parece un caso que es muy explícito con el tema de innovación organizativa, ¿verdad? Sapo es una empresa que nace, así tipo historia Cenicienta, Silicon Valley, ¿verdad? Nace en San Francisco hace unos, entiendo que 20 años, con un emprendedor que en realidad trabajaba en una multinacional, pero un día va al shopping y entra a una tienda de zapatos y había el zapato que quería, pero no en su talla. Después de entrar al lado, había el talle que quería, pero no el color que quería. Entra a la siguiente tienda y había el mismo zapato, pero tenía otros cordones. Entonces, cuenta la leyenda, que siempre, seguro nos mienten porque es bien Disney la leyenda, que renuncia al trabajo ese día y arranca Zappos. Entonces lo que dice es, yo voy a hacer un e-commerce de zapatos. Hoy Zappos ya no vende zapatos solamente, hoy Zappos vende ropa, vende accesorios, vende carteras, vende de todo, ¿verdad? Es una plataforma que hace unos 10 años compró Amazon y lo que les quiero mostrar es qué es lo que está detrás de su capacidad de innovar, qué es lo que tiene o a qué se arriesgaron internamente para que realmente puedan permanecer al pie de la evolución del mercado, ¿verdad? Y seguir existiendo. O sea, estamos hablando de un e-commerce de ropa, accesorios. ¿Cuántos e-commerce de ropa y accesorios habrán nacido en los últimos 10 o 20 años? Miles, 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 miles. Entonces, esto tiene que ver con que ellos decidieron cambiar la manera en la que se organizaban, ¿verdad? Ellos decidieron innovar y jugarse a nuevos formatos que tenían que ver con cómo se organizaban, cómo tomaban decisiones, cómo conversaban, y se juegan por implementar un modelo de gobernanza que habrán escuchado, se llama holacracy o holocracia en español, y esto se paraleliza con las jerarquías, ¿verdad? A la mano derecha vemos la tradicional estructura organizacional donde de alguna manera hay un director o un directorio, hay un gerente general o un CEO, hay subgerentes o managers y supervisores, equipos, staff, ¿verdad? Y uno reporta al otro o así. Entonces hay una decisión que tomar y tiene que sellar el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba. Finalmente, cuando hay después de 3 meses de espacio en reunión de directorio, se toca el tema y en el caso que se dé el luz verde para avanzar, cuando baja todos los estratos, probablemente el timing ya no es el correcto, el recurso ya no está disponible, y bueno, y es bastante difícil que nos juguemos a explorar cosas con esta necesidad de toma de decisión, de conversación y de organización, porque al final las organizaciones somos personas organizadas, ¿verdad? Entonces, lo de la izquierda plantea un poco lo que es holocracia, y este sistema de gobernanza plantea una teoría donde hay un gran círculo, en vez de vernos luego ya en compartimientos estancos, nos vemos en un gran círculo, todos juntos, que tiene subcírculos. Entonces, el gran círculo es nuestra empresa, o nuestra organización, o nuestro emprendimiento, y los subcírculos son de alguna manera equipos que tienen una función. Y esos equipos que tienen una función tienen personas adentro, pero que ocupan roles con ciertas tareas a cargo, ¿verdad? Entonces, una misma persona puede estar en distintos círculos haciendo distintos roles, si le dan los tiempos, las capacidades, etcétera, ¿verdad? Esto lo que plantea es que de alguna manera acá hay una terminología en inglés que se llama self-management o accountability.
Esto lo que plantea es que yo, en vez de esperar que me digan lo que tengo que hacer y cumplir con una tarea que está escrita en mi descripción de roles, yo, Belén, me autogestiono, gano muchísima autonomía en un marco de círculo donde me puedo mover, voy tomando decisiones, voy teniendo conversaciones mucho más rápidas y de alguna manera lo más importante que plantea Holacracy es que yo me hago cargo y me hago responsable de todo eso que estoy haciendo. No lo estoy haciendo para que mi jefe lo vea, no lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, lo estoy haciendo porque estoy comprometida con esa función, con ese rol, y entiendo que eso forma parte de un macro plan o de un macro sistema que va a funcionar más ágil, más autónomo, más rápido y por ende más innovador, ¿verdad? Si vemos estas estructuras son como el sistema operativo de la computadora, bueno, estas estructuras y cómo decidimos organizarnos tienen que ver con el sistema operativo de nuestras organizaciones, ¿verdad? Bueno, así que ese es el último caso que queríamos mostrarles. Ellos innovaron en la forma de organizarse y de alguna manera eso le permitió, si tengo que simplificar, que Amazon, el jugador más grande de la industria donde estaban jugando el partido, les compre el negocio y decían jugarse por ellos, ¿verdad? Eso claramente es porque algo hicieron bien, algo hicieron distinto y se mantuvieron al margen de la tendencia y la necesidad de ese contexto que hablamos al inicio. Con esto entonces, si tenemos tiempo todavía, le queremos mostrar, ya voy a migrar directamente a la página web del programa, porque todo esto que hablamos hoy se relaciona muchísimo al cuerpo y al contenido del programa de Diplomado de Innovación que estamos llevando adelante desde la UCOM y en alianza con la Estrategia Nacional de Innovación. Me dan un segundo porque tengo 700 ventanas abiertas y ahora está. Ahí voy. Bueno, este diplomado de alguna manera plantea esta estructura, ¿verdad? Arranca el 10 de noviembre y termina en marzo 2021. Es una cuestión 100% digital de aproximadamente 100 horas y se va a dar los martes y jueves de 7 a 9, todo vía Zoom, ¿verdad? Hay una estructura de módulos que ahora voy a pasar súper rápidamente porque estos tienen acceso, les podemos pasar el link mientras en el chat inclusive. Pero de alguna manera nosotros, así hablando súper transparentemente, nosotros lo que planteamos es volcar muchísimas cosas que venimos aprendiendo y que venimos trabajando con distintos proyectos a algo práctico, a un método de el learning by doing también, ¿verdad? Como de ir aprendiendo, ir aplicando eso al proyecto o a la organización que yo elija meter al diplomado. Lo único que sí como que sugerimos es que desde el día 1 yo elija o mi propia empresa o la empresa donde trabajo o mi emprendimiento o mi proyecto que quiero hacer nacer para volcar todos estos conocimientos y estas tareas a eso. Es más, el trabajo final que estamos terminando de consolidar cuál va a ser como el requisito, pero probablemente se va a relacionar a la suma de todas estas tareas que terminen en una estrategia o en un plan de innovación para la empresa que elijan, ¿verdad? Es por eso que no queremos que se queden en la teoría, que se queden en el método, sino que ustedes lo puedan ir aplicando. Entonces, el primer módulo, y acá voy a ir arrancando, pero Isa, Osvaldo, Ale, párenme cuando quieran y súmense. El primer módulo tiene que ver más con los fundamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la innovación empresarial? ¿En qué contexto se mueve? Bajar eso de global a regional, de regional a local. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué las empresas buscan innovar? ¿Verdad? ¿Cuál es el ecosistema donde nos movemos? ¿Cuáles son posibles puertas de entrada? O sea, porque innovar, genial, esto, toma acá la receta para innovar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Entonces vamos a meternos un poco a eso en el módulo número 1. En el segundo, vamos a meternos más en lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento y relacionado al impacto social, ¿verdad? De hecho, mencioné que la ENI es aliada estratégica y bueno, como todos saben, la Estrategia Nacional de Innovación viene peleando por algunos desafíos que encontraron en conversaciones y en debates, desde ya hace mucho tiempo lo vienen haciendo, que marcan un poco su norte y marcan un poco la prioridad para poder gestionar y articular la innovación en Paraguay. Y uno de esos es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia a la pandemia, al cambio y a todo lo que estamos viviendo en cambios de contexto. Entonces este módulo tiene que ver con eso, ¿verdad? Y va a estar muy metida en la Estrategia Nacional de Innovación.
eso. Módulo número 3 tiene más que ver con el desarrollo de productos, con, de alguna manera, qué necesita una persona que va a ocupar el rol de un gerente de producto, cómo se pueden dar la toma de decisiones en este tipo de procesos, cómo agregar valor, ¿verdad? Cuál puede ser el modelo detrás de ese desarrollo de producto y cuáles son las experimentaciones y las estructuras que necesitan este tipo de procesos adentro de grandes organizaciones pesadas y con sus estructuras ya puestas, ¿verdad? Como de alguna manera la organización funciona de una forma y a veces tratar de desarrollar productos nuevos bajo esa misma lógica es muy difícil. Entonces vamos a tocar un poquitito ese tema. Módulo 4, nos metemos más a lo que es estrategia, ¿verdad? Y ahí sí conectamos un poco con tecnología. Vamos a hablar de los tipos de tecnología que existen, cuáles están a disposición, cuál podría ser una estrategia para agregar valor, ir incorporando valor con tecnología a lo que vayamos haciendo. El módulo 5 es de ISA, financiero. Probablemente ISA lo tenga que explicar, pero no, mentira. Pero sí, acá más que nada, es más, acá conecto con el Global Innovation Index, porque ese ranking todos los años saca un gran desafío, y el desafío 2020 fue la financiación de la innovación, ¿verdad? Entonces la innovación requiere de financiación, y cuáles podrían ser como métodos o fundamentos o formas para poder lograr eso. Isa, no sé si quiere complementar con algo. Es así mismo, en este módulo básicamente lo que buscamos primero es afianzar conceptos financieros que le puedan ayudar tanto a los emprendedores como intraemprendedores a usar la finanza como su mayor aliado, ¿verdad? Ver si su producto o su empresa va a tener, qué probabilidades van a hacer que sean rentables en el futuro. Y por otro lado, tener herramientas prácticas, ¿verdad? Vamos a mostrar muchísimos casos de negocios para ejemplificar y la idea es que al final cada uno pueda interpretar de un vistazo, ¿verdad? Cómo está su empresa, cómo está su producto y así. Genial. Bueno, y lo último es métricas, ¿verdad? La innovación de alguna manera necesita sí o sí una instancia donde evaluarse, medirse, tener un dashboard, un tablero que nos diga en tiempo real lo que está pasando. Y cuando hablamos de métricas no solamente medimos rentabilidad, números, facturación, probablemente medimos un montón de otras cosas como satisfacción del usuario, del cliente, como cantidad de usuarios o descargas en caso de cosas tecnológicas. Medimos también el ranking o la cantidad el famoso la cantidad de estrellas, ¿verdad? Que le da el cliente a nuestra experiencia de usuario. Entonces, dependiendo un poco del tipo de negocio, hay como distintas métricas más blandas que se pueden medir y que sí dicen mucho en la innovación, a diferencia de otros casos de negocio. Bueno, con eso cerramos un proyecto final, que en realidad de estos medios me adelanto porque todavía no lo cerramos, pero estamos queriendo terminar en una especie de demo day, donde tengan a disposición una mesa corporativa de figuras hoy del mundo corporativo que representan empresas que ya están implementando innovación, que ya se están jugando por eso, y que de alguna manera ustedes puedan tener retroalimentación de sus proyectos que van construyendo a lo largo del diplomado con estas personas referentes en la industria. Creo que con eso cuento mucho. No sé si hay algo de lo que me perdí, pero ahí ya le doy lugar un poco al equipo de la UCOM y quizás a un Q&A final. Pues Muchísimas gracias, Belu. Sí, Gracias por la presentación. Gracias a Ale, Osvaldo, Isaías. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Les saludo a Mijael de la UCOM. Les quiero dar algunos datos un poco más internos para saber cómo es que funciona un diplomado de UCOM Pro. Realmente, hablando de innovación, es algo que estamos implementando desde este año. También un poquitito obligados, pero muy contentos con lo que estamos encontrando, porque realmente aporta algunas herramientas súper interesantes finalmente para los participantes del diplomado, ¿verdad? Las clases, como dijo Belu, son los martes y jueves y comienzan el 10 de noviembre. Las clases son en vivo con el profesor, son, digamos, con el profesor, con todos los participantes con cámaras prendidas si quieren, pueden abrir los micrófonos cuando quieren, pueden hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran.
digamos, hay esa interacción en vivo. Esto no es, digamos, un diplomado que está grabado y yo solamente entro y veo, sino que hay una interacción diaria con los docentes. Y además de eso, las clases se graban. Todas las clases se graban. Entonces, si es que alguien no pudo asistir a una clase, si no pudo conectarse, si se quedó sin luz, si se quedó sin internet, puede conectarse después y ve cuando tiene tiempo. Si vos no ves una clase, la podés ver grabada y eso también te sirve como asistencia, que es un punto súper interesante que realmente fue súper bien aceptado por todos los participantes, casi 1000 participantes de estos diplomados este año, porque realmente uno sabe de que cuando uno tiene que dedicarle muchas fichas al trabajo, pero ahí no tiene una situación familiar, uno puede solamente ver la clase grabada y también le vale como asistencia. Comenzamos el 10 de noviembre y vamos hasta abril de 2021. El horario es de 19 a 21 horas y como les dije, todas las clases son grabadas. ¿Verdad? Las cuotas del diplomado son 6 cuotas de 590.000, eso puede, digamos, se puede pagar de manera financiada y también pueden tener un descuento pagando el contado, abonando solamente 2.690.000. Además de eso, también tenemos algunos descuentos por inscripciones anticipadas hasta el 30 de octubre que pueden consultar con las personas que les escribieron cuando se inscribieron a esta clase abierta, ¿verdad? Pueden inscribirse ahí mismo en ucom.digital/innovación. Hay un botón arriba grande a la derecha para inscribirse. Y bueno, esperamos que decidan acompañarnos en este diplomado. Esperamos que también puedan acompañarnos a la siguiente clase abierta que va a ser el jueves 29. Vamos a hablar sobre el modelo de negocios, la construcción de un modelo de negocios en una hoja A4. Puede ser oficio también, pero lo que es la herramienta del Business Model Canvas, una herramienta muy popular hoy en día con muchísimo valor para emprendimientos nuevos, para nuevas unidades de negocio, para innovar en ciertas cosas que vimos hoy. Entonces creemos que va a ser una clase también de muchísimo valor. Finalmente quiero dejar el espacio a ver si es que tienen algunas preguntas adicionales. Sé que ya hubo algunas preguntas, entonces pueden escribir sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo. Y había una pregunta, porque acá tenemos una pregunta que dice, ¿en qué se diferenciaría Topa de Google? Sí, bueno, voy a tratar de contestar esto rápido. Topa básicamente lo que hizo fue generar lo que Google no estaba, o sea, pudiendo hacer en Paraguay hasta el momento, porque Google, el GTFS o la tecnología desarrollada por Google, este estándar, fue, necesitaba que un actor local lo genere, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros lo que hicimos el último año fue desarrollar esa tecnología o estandarizar, mejor dicho, toda la información que teníamos en Paraguay y levantamos eso a la red. Por eso es que en este momento está en manos del Viceministerio de Transporte esa información porque tiene que ir de un organismo validado internacionalmente, o sea, en este caso nuestro gobierno, para que Google tenga acceso a esos datos. Los datos ya están, esto ya se elevó al Viceministerio de Transporte, por tanto, creo que solamente faltaría esa parte de aprobación. Somos muy distintos a lo que hace Google Maps, pero sin nosotros, digamos, que no se hubiera podido lograr que a corto plazo podamos llevar, o sea, podamos acceder al mismo nivel que otras ciudades. Y me gustaría, antes de cerrar mi parte, quiero responder a las otras preguntas que hicieron en el chat sobre la parte de innovación. La innovación no tecnológica, en este caso de Topa, fue el cambio en el modelo de negocios mediante la flexibilidad. Se consideró que teníamos mucha tecnología desarrollada, un gran inventario, que al igual que el caso de Perfecta Automotores, estaban generando pérdidas. Así que existían solamente dos opciones. Por un lado, teníamos 3 años sin ingresos económicos, entonces podríamos haber cerrado y venderlo todo, o cambiar radicalmente el modelo de negocios. Así que básicamente la innovación nace de la necesidad de sostener la empresa. Para poder entender esto, tengo que mencionar que Topa al día de hoy no solo trabaja en transporte, sino que se basa en los 6 ejes de las ciudades inteligentes, que son economía, hábitat, gobierno, movilidad, personas y medio ambiente. Y pasamos de la fallida venta de publicidad a ofrecer todo como servicio, mejor dicho. Es decir, si un municipio necesita monitorear la calidad de aire
en la ciudad. No es que nos compra sensores de aire, ni tampoco paga el mantenimiento, ni necesita tampoco contratar funcionarios extra para hacer este trabajo, sino que solamente va a pagar por la información de los sensores durante el tiempo que ellos requieran manejar esta información. Y sobre la otra pregunta que hicieron, sobre si seguimos vigentes en Paraguay, seguimos vigentes en Paraguay, solamente que actualmente estamos bajo un contrato de provisión tecnológico, de provisión de tecnología en las paradas de buses de Asunción. Belu, creo que tenés una pregunta. Sí, buenísimo. La de Nelson, ¿verdad? Porque sí me salta acá. Dice, Belén mencionó que la innovación no es disrupción, entonces, ¿por qué el concepto de innovación disruptiva? Bueno, a ver, acá capaz no tengo la respuesta completa, ¿verdad? Pero la disrupción se puede dar a través de una innovación. O sea, la disrupción se da cuando esa innovación disrumpe un mercado existente, deja atrás las opciones que existían y pone algo nuevo sobre la mesa demasiado o significativamente mejorado que lo que existía antes, ¿verdad? Agrega un valor extremadamente distinto y por ende se desplaza lo anterior y esto disrumpe el mercado. Eso es un ejemplo clarísimo y creo que siempre se presenta lo desde ahí, es el tema de Airbnb, ¿verdad? O sea, Airbnb llega con una innovación, pero disrumpiendo, mirando la industria hotelera desde otros lentes que nadie había mirado. Entonces, sí se puede dar, o sea, la combinación sería la innovación disruptiva. Yo lo veo por ahí. La diferencia que veo con innovación es que la innovación sí o sí se debería de poder probar, implementar y medir, ¿verdad? No sé si responde completamente a la pregunta, pero... Sí. Y se podría complementar también con que muchas veces las innovaciones más comunes que podemos ver se tratan de innovaciones incrementales, quiere decir que son pequeñas mejoras que hacemos al producto o al servicio y que como tales pueden considerarse innovaciones, ¿verdad? En el caso de las disrupciones hablamos por lo general de casos donde existe el componente de tecnología. Tenemos también el uso de paneles solares, reemplazando el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para lo que es el transporte y muchos otros casos, pero más que nada eso quería complementar que la mayoría de las innovaciones que vemos en el día a día son innovaciones incrementales, que son, digamos, las mejoras en los productos y nada, eso también vamos a estar estudiando en este diplomado. Buenísimo. Gracias, Osvaldo. Genial. Quiero agradecerle a todo el equipo de docentes del diplomado por acompañarnos en esta clase de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que participaron y se inscribieron de esta clase. Esperemos que se hayan llevado algo útil ya de por sí de esta clase de hoy. Y bueno, que nos acompañen el jueves a la siguiente clase abierta y que consideren, que analicen realmente qué le puede aportar este diplomado de innovación empresarial e intraemprendimiento a sus carreras, a sus profesiones, a sus emprendimientos y negocios. Y si es que creen que les va a sumar, que se sumen ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mija. Gracias a todos por sumarse. Realmente valoramos mucho el tiempo. Esperamos verle pronto. Muchas gracias a Nos vemos el todos. jueves. También. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao.